Se nos da f igual 2xx al cuadrado, y se nos pide que encontremos la pendiente de la línea tangente en el punto, así como la ecuación de la línea tangente en. Así que aquí ya he graficado la parábola, y aquí está el punto. De nuevo, queremos encontrar el pendiente de la línea tangente en este punto, así como la ecuación de la línea tangente en este punto. Primero determinaremos la función derivada aplicando la definición límite de la derivada que se muestra a continuación, y, a continuación, encontrar el pendiente de la línea tangente, evaluaremos la función derivada en x igual menos 2. Una vez que tengamos la pendiente, encontraremos la ecuación de la línea tangente usando la pendiente y el punto dado. Así que primero encontremos la función derivada mediante la definición del límite de la derivada f' de x es igual al límite del cociente de diferencia, que es f de la cantidad x más h, f de x, todos divididos por h cuando h se aproxima a 0. Para encontrar f de la cantidad x más h, reemplazamos x por x más h, lo que nos da 2 veces una cantidad x más h menos el cuadrado de x más h. Y luego tenemos menos f de x, lo que nos da menos la cantidad 2x menos x al cuadrado. Necesitamos los 2x menos x al cuadrado entre paréntesis para que restemos el función completa f de x. Todo esto se divide de nuevo por h a medida que h se aproxima a 0. Y ahora tenemos que empezar simplificando el numerador. Distribuyendo 2 tenemos 2x más 2h menos. Tenemos el cuadrado, la cantidad x más h vamos a mostrarlo a continuación. Tenemos dos factores de x más h. Así que tenemos 4 productos. 1, 2, 3, 4, x por x es x al cuadrado, más hx más hx. Eso es más 2hx. Y luego más h al cuadrado. Y de nuevo, estamos restando el cuadrado de la cantidad x más h, y por lo tanto tenemos menos la expresión entre paréntesis. Y luego tenemos menos 2x. Menos x al cuadrado negativo nos da más x al cuadrado. En todo h y ahora limpiamos esto, establece paréntesis por última vez y luego simplifica el numerador. Tenemos 2x más 2h menos x al cuadrado. Menos 2hx menos h al cuadrado. Menos 2x más x al cuadrado. En todo h. Y ahora simplifiquemos el numerador. Tenemos 2x menos 2x, eso es 0, y luego tenemos negativo x al cuadrado más x al cuadrado. Eso es 0. El numerador ahora está solo 2h menos 2hx menos h al cuadrado. Y porque los términos restantes tienen un factor común de h, y el siguiente paso tendrá en cuenta salida h del numerador, tendríamos h veces una cantidad 2 menos 2x menos h. De nuevo, todavía en todo h ahora que hemos factorizado el numerador, podemos simplificar h dividido by h simplifica el 1, y ahora podemos determinar el límite. Tenemos el límite de solo 2 menos 2x menos h cuando h se aproxima a 0. Empezaremos a ver a medida que h se aproxime a 0. El límite va a ser 2 menos 2x. Así que ahora conocemos la derivada función f' de x es igual a 2 menos 2x. Usamos esta función para determinar la pendiente de la línea tangente en el punto menos 2, menos 8. Y luego, a partir de ahí puede encontrar la ecuación de la línea tangente. Si el primo de x nuevamente es igual a 2 menos 2x, para encontrar la pendiente de la línea tangente en el punto negativo 2, menos 8, tenemos que evaluar f' de menos 2. Que son 2 menos 2 veces menos 2. Lo que nos da 2 más 4, que es igual a 6. Ahora que tenemos el pendiente de la línea tangente podemos trabajar para determinar la ecuación de la línea tangente. De nuevo, acabamos de encontrar el pendiente de la línea tangente. Es que m es igual a 6. Para encontrar la ecuación de la línea tangente podemos usar la forma de intersección inclinada o la forma de pendiente de punto. Como tenemos la pendiente y un punto, usaré la forma de pendiente de punto, que es y menos y1 es igual a m por la cantidad x menos x1. M es la pendiente, y x1, y 1 sería un punto en la línea. Así que usando el punto, menos 2, menos 8. x1 es menos 12 y 1 es menos 8. Lo que nos da y menos 8 es igual a m, que es 6 veces el cantidad x menos 2.
Simplificando tenemos y plus 8 es igual a 6 veces una cantidad de x más 2. Sigamos adelante y escribamos esto en forma de intersección dependiente. Así que vamos a distribuir 6 y luego restar 8 en ambos lados. Esto nos da y plus 8 es igual a 6x más 12. Restando 8 en ambos lados. En forma de intersección dependiente. Tenemos y igual a 6x más 4. Así que la ecuación de la recta tangente es y igual a 6x más 4. Y si la pregunta no especifica si se debe dar la ecuación de la línea tangente en forma de intersección dependiente o forma dependiente de punto, podríamos dar la respuesta en forma de punto dependiente. O forma de intersección dependiente. Vamos a verificarlo gráficamente. Tenemos la cuadrática función representada en rojo. El punto menos 2, 8 negativo común es este punto aquí. Observe cómo la pendiente de la línea tangente azul es 6 positiva desde la punto de tensión ver. Si suben 6 unidades y a la derecha una unidad. Esto verifica esta pendiente. También podemos ver aquí la intersección vertical o intercept es positivo 4. Espero que te haya resultado útil.